en todos los indicadores que vemos mejorías muy importantes. Solo en ingresos hospitalarios hubo cierta estabilidad en la última semana. Prácticamente nos quedamos con el mismo número de ingresos hospitalarios nuevos en esta semana comparado a la previa, y por eso queremos esperar un poquito más. La verdad es que los otros indicadores nos muestran que posiblemente fue algún tema atípico lo de los ingresos, no que muestre una tendencia en el mediano plazo, y ojalá así sea. Pero estos días adicionales nos permiten justamente identificar de mejor manera que no haya habido un rebrote. Todos estábamos preocupados, hasta ahora no se ha manifestado, que es una buena noticia, pero sí tenemos que ser cautos, ya que luego, si tomáramos una decisión de pasar a amarillo y hubiese algún repunte, sería mucho más complejo dar reversa en términos de la reapertura económica. Hay preocupación, Eduardo Clark, porque la Organización Mundial de la Salud está diciendo que la pandemia de COVID-19 está en camino de alcanzar el mayor pico de infecciones registrado hasta ahora en lo que va de esta pesadilla. Y en ese sentido, bueno, la Ciudad de México es altamente vulnerable toda vez que se concentra una gran cantidad de población. Es correcto, y estamos definitivamente muy atentos nosotros. Creemos que lo que está pasando en otras partes del mundo es algo que pudiera pasar en la Ciudad de México si bajáramos la guardia, pero hasta el día de hoy, a 16 de abril, no tenemos todavía ni un solo indicador que muestre una reversión de la tendencia de mejoría que hemos venido experimentando durante ya más de 10 semanas, en las cuales llegamos ya a estar en el número mínimo de hospitalizados que hemos tenido desde el primer pico por ahí de mayo del año previo. Sobre sus excompañeros, examigos, y sobre pues una decenas de políticos y funcionarios públicos que supuestamente incurrieron en actos de corrupción junto con él. Mario Maldonado, ¿tú crees que Emilio Lozoya es un ejemplo de la podredumbre en la política mexicana? Yo creo que es el arquetipo de la corrupción, y obviamente pues no es el único, pero sí, describe bien el personaje Emilio Lozoya a lo que fueron muchos otros funcionarios públicos, con Enrique Peña Nieto, con Felipe Calderón, con Carlos Salinas de Gortari. Digamos que no inventó la corrupción, o no es el único personaje que es señalado por estos asuntos, Pepe, pero sí me parece un caso, el de Emilio Lozoya y Pemex, emblemático con respecto al tema de la corrupción, precisamente porque involucra hasta 70 exfuncionarios y políticos de los sexenios anteriores, y también por lo que significó este escándalo también mundial de Odebrecht, los sobornos que pagó en 12 países, incluidos México. Allí han caído desde presidentes a empresarios de alto nivel, secretarios de Estado, y en México no había pasado nada hasta que detuvieron a Emilio Lozoya, y yo creo que se le dio un manejo político a su caso, o mediático por lo menos, porque en estas declaraciones pues el presidente López Obrador dijo que las dio por válidas en principio, dijo que eran declaraciones muy fuertes, y digamos que utilizó también parte de esto como argumento, entre otras cosas, para frenar la reforma energética, porque acusó Emilio Lozoya a legisladores panistas, priistas, de haber recibido sobornos para aprobar la reforma en el sexenio pasado, y el presidente actual, López Obrador, dice que pues parte de por qué está echando atrás todos estos cambios al sector energético riñe con el estatuto de máxima jerarquía. Entonces, en los hechos es una reforma que, de aprobarse por la Cámara de Diputados, tendría este vicio, y lo más grave, Pepe, es de que si se empiezan a tomar resoluciones derivadas de esta extensión, todas esas resoluciones del máximo tribunal de nuestro país vendrían viciadas lo mismo de inconstitucionalidad. Es decir, no solamente la extensión en sí sería inconstitucional, sino toda la cauda de resoluciones, e imaginemos entonces las causas de amparo, las causas de litigio a propósito de un acto fundado en un efecto corruptor, utilizando la misma frase que acuñó el propio presidente de la Corte de Saldívar en su momento. ¿Consideras tú entonces, Jorge Lara Rivera, que esto no muestra sino una sumisión de los senadores al presidente de la República y una intervención del presidente con esta iniciativa de ley de reforma al sistema judicial para apoderarse de la Corte? Pues mira, desde el nivel del análisis, más allá del jurídico, del constitucional, desde el nivel político, es evidente que así es. Se está gestando una alineación de sumisión entre el Poder Ejecutivo, y que tiene como
como aliado o como segundo de a bordo al Poder Judicial, cuando se supone que tendría que haber un esquema horizontal de controles recíprocos entre los tres poderes de la Unión. Aquí no, aquí se estaría utilizando al Poder Judicial en persona de su presidente como alfil del presidente de la República. ¿Para qué? Para convalidar sus políticas públicas, para convalidar la legislación que se ha estado expidiendo en estos últimos 2 años, muchos de los cuales hay dudas de su constitucionalidad. Entonces, sí hay un correlato de abuso político, de abuso de poder y de una alineación que nos debe de preocupar desde el punto de vista de nuestra sana democracia y desde el sano ejercicio de la división de poderes. Muy severo. Andrés Manuel es una figura, en mi opinión, muy importante y que ha contribuido bastante en la lucha por la consolidación de la democracia en México, pero no es jurista. Tiene sus razones. Pueden ser válidas. Dice que se necesita alguien como Saldívar para que la reforma del Poder Judicial aterrice como debe ser o como Andrés Manuel piensa que debe ser. No lo dudo, solo que no le corresponde hacerlo 2 años más. No sé si me explico. O sea, sí, y el que debe decir, pues, señor presidente López Obrador, así no, es el señor Saldívar. El ministro Saldívar ya tendría que haber dicho no, y los otros ministros de la Corte. Es una pena que no hayan salido unánimemente a condenar esto. Hay abogados, hay juristas muy importantes en el gobierno federal. Olga Sánchez Cordero se está viendo mal al no condenar esto. Ella participó en una corte muy independiente y tomó decisiones a favor y en contra del poder, no por el poder en sí, sino en función de si tenía razón o no. Y aquí no ha dicho nada, solo porque es secretario de Gobernación, pues tendría que decirlo. El consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, es un abogado brillantísimo, yo lo conozco bien. De verdad, Julio es bastante talentoso, pues debería decir algo. Ahora, está desatando todo esto incluso especulaciones, en el sentido de que esto es una especie de ensayo para mañana salga la idea de que el presidente se va a reelegir o se va a quedar más en el poder. Pues traen esa especulación. Yo estoy seguro que no está en la cabeza de Andrés Manuel eso, pero no hay necesidad de alimentar una especulación que mucha gente hace. Aplicación de la ley. Cuando alguien se ampara contra una obra pública como el aeropuerto de Tecámac, entonces es el sabotaje legislativo que denuncia el presidente de la República en contra de quien ejerce la garantía del juicio de amparo. Entonces se invoca la seguridad nacional para brincarse la ley. Pero en este caso, de esta ampliación absurda del periodo de la presidencia del ministro Saldívar, no es la primera vez, Pepe, que se quiere hacer esto. Esto tiene todos los visos de un ensayo general. Ya se quiso hacer con el señor Bonilla en Baja California. Y es absolutamente grotesco que el propio tribunal, que ahora tendría que dirimir ese mismo argumento contrario a la Constitución y que en su momento dijo que Bonilla estaba queriendo hacerle trampa a la Constitución usando la ley, bueno, pues ahora les cae en las manos otra trampa constitucional, pero alentada por 2 fenómenos, Pepe. El primero, el presidente de la República ha dicho que cuando la Constitución sea un estorbo para los proyectos de su gobierno, va a cambiar la Constitución. Y también ha dicho, y lo dijo ayer, casualmente ayer, el mismo día que se presenta este truco, esta engañifa, ayer dijo, yo en el 24 me voy a ir ya muy tranquilo porque ya habré dejado avanzada la... No, el señor se tiene que ir en el 24, punto.